tema de la enseñanza es sobre la oración. Como hijos de Dios, es necesario, al convertirnos a Cristo, empezar a aprender a comunicarnos con Dios. Cuando un bebé nace, ese bebé va pasando los días y va aprendiendo a comunicarse con su mamá. Inicialmente con medio tartamudeando, ahí va aprendiendo. Nosotros, al recibir a Cristo, poco a poco vamos aprendiendo a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir qué es orar? Entonces hay una amplitud de definición para esta expresión de comunicación con Dios. Hay mucho, podríamos decir, orar es tener compañerismo con Dios. Orar es tener intimidad con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es tener comunicación con Dios a través de su palabra. Comunicarme con Dios a través de su palabra. Porque ese es un elemento importante en nuestro hablar con Dios. Su palabra. Y entre más palabra de Dios contenga mi hablar con Dios, es mucho mejor. Mucho mejor tener más palabra de Dios que más palabras propias mías. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a decir 5 puntos como dicen en la escuela, un machetico de la oración, ¿cierto? Es una vida de relación con Dios, es una vida de comunicación con Dios, es una vida de compañerismo con Dios, es una vida de amistad con Dios, es una vida de intimidad con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por los méritos de la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo. Así lo hacemos. Nunca vamos a poder hablar con Dios si nos acercamos creyéndonos muy espirituales, muy perfectos, muy santos. Por nuestros propios méritos humanos, nunca hablamos con Dios. Nunca hablaremos con Dios. Nunca nos escuchará Dios. Si Dios nos escucha, es porque tenemos en cuenta que esa cortinita que fue quitada para poder entrar al lugar santísimo, ese velo, esa cortina, ¿cierto? Como vemos esta cortina, para entrar al lugar santísimo, no voy a entrar por mis propias obras, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces yo con humildad, sencillez de corazón, digo, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario, y entregó su espíritu a ti, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó y a partir de ese momento hubo entrada libre al lugar santísimo por medio de la sangre que
derramó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Señor, por eso es que yo puedo tener la dignidad, el honor de poder pasar esta puerta y poder entrar a hablar con mi Rey, con mi Señor, con mi Salvador. Y vamos a encontrar, a buscar Juan 14:13. Todo lo que pidieres en el nombre del Señor Jesucristo será dado. Entonces nos está diciendo clarito la palabra del Señor, que no es en el nombre de San Pedro, que no es en el nombre de San Juan, que no es en el nombre de San Antonio, que no es en el nombre de la Virgen María, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Otra lectura, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Y ese es el tipo de oración de la cual describimos, de intimidad, de compañerismo, de amistad, de relación. ¿Sí? No es la oración mecánica que estuvimos acostumbrados a hacer en otro tiempo y que aún muchos como evangélicos continúan una oración mecánica. Es la oración de intimidad con Dios, de compañerismo, de relación. Entonces usted se preguntará, ¿y cómo sé que es una oración de intimidad con Dios, de compañerismo, de amistad? Porque esa oración le va a proporcionar revelación. Usted no crea que es cualquier cosa, porque usted cuando está con el Rey, Él dice, yo voy a hacer algo que yo no se lo voy a comunicar a mis hijos. Eso lo dice Él, no lo dice Pedro. Haré algo que yo no se lo comunique a mis hijos, que yo no se lo revele. Él nos quiere revelar muchas cosas. Por eso dice, clama a mí y te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú ni te las imaginas. Entonces, orar con Dios no es así una cosa de lo viejo que habíamos aprendido. No, es una relación que me proporciona a mí, revelación que me proporciona a mí, capacidad para obedecer a Dios, que me proporciona poder para obedecer su palabra, porque no va a haber otro medio. Usted no va a obedecer a Dios rodillándose y diciendo, voy a sacarle sangre a esta rodilla para que aprenda a obedecer al Rey. Y voy a maltratar este cuerpo y le voy a flagelar y le voy a... No, Señor. Hágale lo que le haga a su cuerpo, seguirá siendo desobediente el cuerpo. Lo que nos da obediencia es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios, nuestro compañerismo con Dios. Usted no tiene que estar haciendo fuerza. Eso es. Entonces la oración se constituye en una fuente de poder, en una fuente de revelación, en una fuente de sabiduría, en una fuente de victoria, de bendición. Vamos a ver Marcos capítulo 9, verso 28 al 29. Los discípulos están reprendiendo un espíritu inmundo y el espíritu inmundo no sale y se defraudan y van y le dicen al Señor Jesús, Jesús, no fue posible que saliera el demonio, el espíritu. Y Jesús le dijo, es que este género sale con oración y ayuno. Es que este género sale con más compañerismo tuyo conmigo. Esta oración, este género sale es con más intimidad. Se necesita todavía más intimidad con Dios para que ese género salga. Y ayuno quiere decir eso. Usted no piense que ayuno quiere decir aguantar hambre. Porque también se ha tomado el ayuno como un acto religioso, porque simplemente la persona piensa es no comer.
pero es más que no comer comida. Es como la oración, el ayuno. Es intimar con Dios, es tener más compañerismo con Dios, es acercarme más a Dios, es escucharlo más a Él. Eso es también el ayuno. ¿Usted no se acuerda de que en Isaías hay un texto que está claramente encabezado que dice el verdadero ayuno? Pero muchos cristianos se les olvida, o a veces ni siquiera saben, que ahí hay un título que dice el verdadero ayuno, para que no piense que es solamente no comer alimento. Y dice, ustedes están creyendo que ese es el ayuno que yo quiero, ese que ustedes están haciendo, que se cogen y se llenan de pura ceniza y se muestran de silicio y de dolor y no comen naturalmente. Ese no es el ayuno. ¿Y sabe cómo lo define el Señor, Dios Todopoderoso? No como lo define un pastor, cómo lo define Dios. Dios lo dice, el ayuno es que tú comas, pero que no comas solo. ¿Sí es qué tan diferente? Que usted creía que el ayuno era no comer. Dios le dice que tú comas, porque ¿cómo lo dice la palabra? Que compartas tu pan con el hambriento. Para que vean. Y estoy ayunando. Pero gran cantidad de evangélicos religiosos creen que ayunar es no comer. Pero la palabra de Dios a mí no me lo enseña, y dígamelo quien me lo diga, yo le digo, así no es. Naturalmente también es, hay momentos que el Espíritu de Dios me puede guiar a ayunar un día sin alimento, ayunar 2 días sin alimento, ayunar 30 días sin alimento, pero es el Espíritu de Dios. No es su mente, no es usted. Porque cuando usted se mete a un ayuno sin comer alimento porque su carne se lo está diciendo, entonces no es de Dios. Si usted se mete a un ayuno sin alimento, es también guiado por el Espíritu de Dios. Porque cuando Jesús salió del bautismo, de ser bautizado por Juan, dice la palabra claramente que el Espíritu de Dios guió a Jesús al desierto a 40 días de ayuno. Entonces yo, ¿por qué lo voy a hacer? Porque me da la gana a mí. Eso es un acto espiritual, pero precisamente por ser espiritual necesita ser guiado por el Espíritu de Dios. Y muchas veces cuando usted hace un ayuno guiado por su carne, le puede proporcionar úlcera. Y le puede proporcionar descuadres orgánicos. Y usted después anda con una gastritis. Y dice, no, lo que pasa es que yo soy una persona de mucho ayuno. Y como soy una persona de mucho ayuno, me cogió una gastritis. Entonces yo le digo a ellas, usted es una persona de mucho ayuno de su carne, usted mismo se lo programó, su carne se lo programó, porque si hubiera sido el espíritu, no tendría gastritis por el ayuno. Claro. Entonces, es como la oración, intimar con Dios, tener compañerismo con Dios. Y hay personas que se meten hasta ayunar haciendo cosas laborales. Hasta ese extremo se llega de la religiosidad porque dice, no, es que yo estoy ayunando y como yo no tengo tiempo, entonces aquí laborando estoy ayunando. Ni siquiera está en compañerismo con el Señor porque está en otras actividades que no le van a proporcionar esa intimidad con Dios. Pero así ocurre. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues al trono de la gracia, al trono del Dios Todopoderoso, al trono de nuestro Salvador, para alcanzar misericordia a través de la sangre de Cristo y oportuno socorro
porque nunca Dios llega tarde. En las pruebas y en las luchas, usted dígale a su carne y dígale a los que lo atacan, Dios nunca llega tarde. Él llega oportunamente. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Entonces está diciendo la palabra de Dios, si tú recuerdas que hay algo que tienes que arreglar primero, arréglalo. Y luego ven a hablar con tu rey. También dice la palabra de Dios, si tú llevas la ofrenda y te acuerdas que hay algo que tienes que arreglar, deja la ofrendita allí, arregla el asunto y luego presenta la ofrenda. Si a mí me gusta mucho la platica, entonces yo le digo a la persona, deme la platica y usted después va y arregla el problema. Pero Dios dice primero arregla el problema y después trae la platica. ¿Sí ve el orden de Dios? Hechos capítulo 13, verso 2 al 3. Cuando entramos en ese compañerismo, en esa relación, en esa amistad con el Señor, entonces el Señor nos da instrucciones. Apartadme, haced, id. Nos da instrucciones. Escuchamos instrucciones. O sea, no solamente empezamos a hablar y no, también escuchamos de parte de Dios instrucciones que nos da para nuestra vida y que da también para asuntos concernientes a su obra en general. Primera de Juan, no Evangelio de San Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15. Y ahí dice, conforme a la palabra de Él, ¿cierto? Conforme a la palabra. Entonces, creyendo la voy a recibir. Si yo pido creyendo, lo recibo. Si yo pido con duda, no recibo. Entonces hay que tener fe, hay que tener confianza en que lo que yo estoy pidiendo lo voy a recibir. Los que esperamos en Jehová no vamos a angustiar, no nos vamos a andar allá sudando la gota gorda de que vamos a descansar en Dios, porque eso que estamos pidiendo, dice, si es conforme a su voluntad, ¿cierto? Si no es conforme a su voluntad, dice así, no va a recibir. Pero si es conforme a su voluntad y es que yo lo creo y es que yo confío que viene de parte de Dios la respuesta, así sea que la vista humana no lo vea ni mi oído lo esté oyendo, viene lo que creamos. Porque el mismo Señor dice, ¿usted cree que dudando usted va a recibir? El que duda es como las olas del mar, que son inconstantes, no permanecen, están todas fluctuantes. Entonces es un factor importante tener confianza de que yo estoy pidiendo en el nombre del Señor Jesús, que estoy pidiendo conforme a su voluntad. Entonces es en nombre de Jesús, es conforme a su voluntad, entonces lo voy a tener. Así de sencillo. Si no es conforme a la voluntad de Dios, naturalmente no vamos a tenerlo. Entonces, contenidos de la oración. Contenidos. ¿Qué contiene la oración? ¿Qué contiene esa intimidad con Dios? ¿Qué contiene esa relación con Dios? ¿Qué contiene esa amistad con Dios? Contenido. Contiene alabanza. Contiene adoración. Contiene acción de gracias. Pero no es que muchas veces nosotros salimos corriendito y es, Padre Celestial, mira que esto, mira que esto otro, mira que esto otro, mira que esto otro. Cuando la palabra de Dios me enseña que yo entro al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo, alabando a mi Rey.
¿Usted cree que cuando las personas entraban de rey, entraban así una vez de rey, mira, dame esto? Le daban una venia y le daban un saludo y algunos hasta se arrodillaban y decían, salve rey. Otros decían, mi rey siempre vive. Así empezaban cuando se presentaban ante los reyes de la tierra. Una exaltación primero. Y entonces ante el rey de nosotros es que queremos entrar sin, mejor dicho, hay que alabar, hay que adorar, hay que darle gracias. ¿Sí? Hay que en esa relación con el Señor tener la palabra de Dios. Si usted dijo una cantidad de palabras suyas y por ahí no se apareció palabra de Dios, está crítico todavía esa relación con Dios. Porque ahí debe haber palabra de Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo. Debe haber intercesión y de último casi peticiones. Y terminamos porque la palabra de Dios nos dice que cuando yo he pedido algo, entonces que tengo que darle gracias como si ya lo hubiera recibido. Entonces termino dándole gracias, Señor, por eso que te estoy pidiendo y que tú me vas a dar conforme a tu voluntad. No termina la oración y en el nombre de Jesús, amén. Sino, gracias Señor, porque esto que te estoy pidiendo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo, yo lo voy a recibir y por eso te doy gracias. ¿Sí? ¿Qué tanto debemos orar? Porque dice, bueno, hermano Pedro, entonces yo estoy orando por algo. Oro un día, 2 días, 1 mes, 5 meses, 1 año. ¿Cuánto oro? Sin cesar. Porque la oración no es la comunicación con Dios solamente cuando tenga el bolsillo vacío. La oración no es comunicarme con Dios cuando tengo problemas solamente. La oración no es comunicarme con Dios cuando estoy sin empleo. La oración no es... Entonces por eso es sin cesar. Porque es una intimidad permanente. Permanente. Y en esa intimidad permanente, permanentemente alabo a mi Rey, permanentemente lo adoro, permanentemente estoy siendo ministrado con esa palabra que llega en ese diálogo con el Señor, en esa intimidad con el Señor. Porque es muy diferente cuando usted en el Espíritu, en la palabra de Dios, usted puede expresar un ejemplo. Señor, yo reconozco que soy polvito, polvo, barro, tierra, que el exaltado eres tú, que el digno de toda la alabanza eres tú. Yo soy ese polvo. Ese polvo que en tu misericordia, Señor, tú cogiste, y como ese alfarero que en estos días tú nos estabas diciendo, Señor, ese alfarero se sentó allá en su silla y en esa rueda y empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta a ese barro, a esa arcilla, a ese polvo, porque no quería que siguiera siendo ese simple polvo, Señor, y entonces tú empezaste a moldear una hermosa vasija. Y lo valioso no es tanto esa vasija, sino el contenido de esa vasija. Y usted se va dejando llevar, llevar. Esa es una oración potente. Pero usted coge un poco de palabras de usted que no, eso no está ni en la Biblia. Y dice acá y dice allá. Y mira que Sultano cogió y se robó la gallina. Y entonces y va. Puras palabras de usted. Y el Señor dice claramente, no seas como ellos, que creen que con sus muchos palabreríos, palabras, como que lo voy a escuchar. No, tú coge
Abre tu alcoba, tu aposento, ciérralo. Allí en secreto hablas conmigo y yo te voy a recompensar en público. Entonces, pero siempre, por eso tenemos que estar, por eso este texto que ahora nos decía el Señor, si mis palabras moran en vosotros, entonces hay una oración más poderosa. Pedid lo que quiere y se os dará. Si mi palabra mora en vosotros, porque ya yo voy por adelantado, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, ya yo voy por adelantado de cuál es la voluntad de Dios. Ya yo no voy a ver cuál es la voluntad de Dios, sino ya yo sé cuál es la voluntad de Dios, porque ya yo la veo en la palabra de Dios. Ya voy adelantado. Bueno. Son 7 puntos. Contenido de la oración. Anótelo para que no se lo olvide. Alabanza, adoración, acción de gracias, palabra de Dios, intercesión, peticiones y agradecimiento final porque voy a recibir lo que he pedido. 7 puntos. ¿Qué tanto debemos orar? Decíamos, orar sin cesar, ¿cierto? ¿En dónde se encuentra? Búsquelo si no lo tiene. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pero recordamos que en la palabra de Dios dice que había una viuda que estaba queriendo que le hicieran justicia, ¿cierto? Iba del el rey que le hiciera justicia, y esa parábola la pone el Señor como un ejemplo de ser insistente en lo que estamos pidiendo. Y ese rey dice, esta mujer me va a impacientar y antes que me coja la impaciencia yo le voy a atender. Entonces lo pone como ejemplo de que nosotros debemos ser insistentes en ese diálogo, en esa amistad, en esa relación con el Señor, no descuidarla. Bueno, porque este texto que sigue hace parte de los enemigos que tiene ese diálogo con Dios, de los enemigos que tiene esa amistad con Dios. Hay enemigos. ¿Y sabe cuál es el principal enemigo? No crea que el principal enemigo de esa amistad con Dios es el diablo. No es el diablo. El principal enemigo de esa relación y de esa intimidad con Dios es usted mismo. Su carne. Porque usted no va a echarle culpa al diablo de que yo no me levanté a las 5 de la mañana a orar porque tenía una pereza. Esa pereza es de la carne suya. ¿Para qué mete el diablo ahí? A no ser que tenga una posesión ya de espíritu de pereza. Pero ya cuando es una posesión, ya eso se nota a 10 kilómetros. En cuanto requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente. Entonces, el principal enemigo de ese diálogo, de esa amistad, de esa relación, de ese compañerismo, de ese orar, es la carne de nosotros. Y a veces la carne prefiere estar sentadita viéndose una novela a estar en intimidad con Dios. ¿Usted por qué le va a decir que usted está viendo una novela porque el diablo lo tiene viendo novela? No, el que se sentó a ver novela fue la carne suya que le dijo, vamos a ver novela. Entonces, el principal enemigo de esa intimidad con Dios es mi carne. Por eso ese texto que leímos, el texto dice, el espíritu está pues presto, pero la carne es débil. Es débil y siempre será débil. Nunca va a ser fuerte para las cosas de Dios. No podemos dejarnos dominar de lo que quiere hacer la carne. Entonces la carne suya, cuando son las 5 de la tarde, la carne suya le dice, oye Gloria, todavía no has terminado de hacer la cena.
y todavía tienes que ir a la tienda a comprar eso. Y no te da tiempo de ir al culto, ¿oíste? Entonces usted le dice, cierto que sí, le responde a la carne de usted misma. ¿Verdad que yo tengo que hacer la cena, y tengo que esto, y tengo que ir no me da tiempo de ir? Le hizo caso a su carne. Usted no va a decir, pastor, sabe que yo no pude venir porque el diablo no me dejó venir al culto del viernes. No, usted dice, pastor, yo no quise venir porque la carne mía me dominó, entonces le presté más atención a la carne mía. Vea que a mí me dio una satisfacción, una felicidad, que cuando iba ya a ayudarle a la hermana Mariela en el grupo que ella pastorea, había una hermanita, se distinguía de todas las demás hermanitas. Y el hermano Miguel la conoce. Esa hermanita todo el día desde las tempranito, 6, 5 de la mañana, se iba para su empleo, y el empleo era como un hotel, y tenía mucho que hacer allí de planchar, de cuestiones de todo eso, de los que van a los hoteles, y entonces era un día de mucho cansancio. Y cuando yo iba a ayudar a la hermana Mariela, ella llegaba tipo ahí bien corriendito, tipo como media hora después de haber empezado, y decía, me disculpan hermano, que es que acabo de llegar del empleo. Y yo dije, hermana, ¿cómo lo admiro? Porque usted viene de un día de ajetreo, de trabajo, de cansancio, y no se coge para la casa suya. Usted se viene a descansar con el Señor aquí, con la familia del Señor. Entonces, a veces, la carne de nosotros nos vence y, no es que estoy muy cansado. Pero ella decía, algo que es una realidad, es que yo me he dado cuenta que yo vengo muy cansada y cuando estoy aquí en la reunión, ya me voy para mi casa descansada. Bueno, entonces, uno de los enemigos, mi propia carne, la pereza, las distracciones. Otro enemigo, el mundo. El mundo es un enemigo de nosotros. De acuerdo a la relación que tenga con el mundo, así me afecta en esa intimidad con Dios. De acuerdo a la relación que yo tenga con el mundo, el Señor dice en su palabra, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando usted ama el mundo, se constituye el mundo en un enemigo para esa intimidad. Cuando usted ama al mundo, porque cuando usted no ama al mundo, no se constituye el mundo en un enemigo para esa intimidad. Entonces, cuando se ama al mundo y las cosas del mundo, entonces se constituye el mundo en un enemigo, además de nuestra propia carne, en un enemigo para esa intimidad con el Señor. Y terminamos, entonces vea, los enemigos de la oración, de ese compañerismo con Dios. Yo mismo, mi carne. Segundo, el mundo. Tercero, el diablo. Las tinieblas. Es el último lugar, no es el primer lugar. El último lugar de nuestros enemigos es el diablo, las tinieblas, los principados, potestades, están en último lugar. Primero, enemigo de nosotros fuerte, muy fuerte, la carne de nosotros. Segundo enemigo fuerte, el mundo. Tercero, el diablo. Es un enemigo, naturalmente, pero más difícil es la carne de nosotros que el mismo diablo para vencer todos esos obstáculos de esa intimidad y de esa relación con el Señor. Tan solo una oración puede curar tus heridas. Una oración puede llenarte de vida. Una oración abre las puertas de los cielos. Una oración puede curar al enfermo. Solo una oración.